Almuna, muchas gracias por estar en el programa. Un gusto para mí entrevistarte. Te leo hace muchísimos años. Bien, muchas gracias, qué bien. Tu última novela, Las bodas de Manolita, es la tercera entrega de un proyecto súper ambicioso. Cuéntanos un poco cómo es ese plan. Bueno, es un plan, en el siglo XIX era más normal. Sí, es verdad que ahora, bueno, la idea es escribir 6 novelas para recorrer 25 años de la posguerra española, del año 39 al año 64. Y el modelo que yo sigo es el de los episodios nacionales de Galdós, y también con el mismo propósito, ¿no? Que se trata de explicar de dónde venimos, ¿no? O sea, cuáles son los acontecimientos que nos han modelado como país y que nos han llevado a la situación en la que estamos. Estas 6 novelas son independientes, se pueden leer por separado, todas empiezan y terminan, pero tienen el mismo espíritu porque tratan de contar estos 25 años desde el punto de vista de los resistentes. Desde el punto de vista de la gente que dijo que no se acomodó al resultado del final de la guerra y que siguió luchando por su cuenta, más o menos organizada, durante la dictadura. Y bueno, vos por supuesto viviste el final del franquismo Sí. en España. ¿Por qué elegiste hacer este corte temporal y no la muerte de Franco? Bueno, porque esto hasta cierto punto fue una casualidad. O sea, estas historias me encontraron a mí, yo no las iba buscando, ¿no? Yo cuando empecé a pensar en escribir El corazón helado, creía que yo sabía suficiente de la historia de mi país, porque además yo había estudiado historia. El corazón helado es una novela sobre el presente, sobre la memoria, es la historia de 2 nietos, de 2 combatientes de la guerra civil, que reconstruyen el pasado para comprender por qué les pesa tanto. Y leí un par de libros para refrescarme la memoria y descubrí que no sabía nada, o sea que lo que yo sabía era muy poco. Entonces me enganché al tema de la historia contemporánea de España durante 10 años o más. Leí exclusivamente libros que tenían que ver con ese tema y yo no iba buscando temas para escribir porque yo tenía una novela para escribir, que era El corazón helado, que además era una novela de 1000 páginas que tardé 4 años. Yo lo que buscaba era comprender lo que había pasado, ¿no? Y sobre todo comprender por qué yo creía que sabía todo y no sabía nada, ¿no? Y en ese proceso yo me fui tropezando con historias que me prometían novelas, o sea, o que eran dignas de ser contadas, digamos. ¿Y cómo crees que la literatura puede ayudar a completar esos huecos de la historia? La literatura tiene una virtud, y es que se desarrolla en el terreno de la emoción. Cuando tú lees un libro que te gusta, al final te acaba contando tu vida. Pero además, los historiadores, que naturalmente son capaces de imaginar y que naturalmente son capaces de interpretar y que naturalmente tienen mucha imaginación, la norma de su oficio les impide desarrollarla, ¿no? Digamos, cuando un historiador llega a una laguna, cosa que en mi país hay muchas, se tiene que parar. No porque no sea capaz de imaginar lo que pasa, sino porque no lo puede probar. En cambio, un novelista puede rellenar esas lagunas con ficción y seguir adelante. Bueno, en este caso, en la novela, en la última, en las 3 bodas de Manolita, hay una historia que es espeluznante y que yo pensé que correspondía al terreno de la ficción, Sí. Y después fui a la página web de la novela y encontré un testimonio de la Isabel persona Perales real, la Isabel en Perales. Carne mortal. Sí, en esta novela, como en las 2 anteriores, los acontecimientos más novelescos suelen ser verdad. Yo creo que lo que la historia de Isabel es simplemente trabajo esclavo, ¿no? O sea, después de la guerra, los vencidos fueron un negocio buenísimo para los vencedores, ¿no? Entonces, de la misma manera que los presos penados, que también aparecen en la novela, eran un negocio estupendo porque era mano de obra esclava, eran presos que trabajaban para redimir pena. No había que pagarles, no protestaban, no requerían ninguna clase de condición especial. Isabel llegó a un colegio creyendo que le iban a educar, porque en todo momento se habló de colegio, se dijo, vais a ir a un colegio y tal. Y a las niñas mayores lo que hacían era obligarlas a trabajar. Ellas lavaban, tendían y planchaban. El gran negocio con los hijos de los presos para los colegios de aquella época era aceptarlos, y llegó a haber 11.000 niños en España en esta condición, ¿eh? Los aceptaban porque el Estado pagaba una cantidad para mantenerlos. En el caso de Isabel, la explotación era doble, porque también generaban un trabajo por el que no cobraban y que hacía rica a la congregación. Y en la historia de Isabel hay un detalle especialmente siniestro que yo no habría sido capaz de inventar, que es que como en los años 40 el jabón en España era muy caro, lavaban con sosa. Yo no sé qué es sosa en Sosa. castellano.
Creo que aquí lo llaman soda. Es un material cáustico corrosivo. Es soda cáustica. Es un material corrosivo que se come las manchas de la tela y se come también la carne, la piel de la gente que lava a diario con eso, ¿no? Y ese es el tema de la historia de Isabel, que fue una historia que a mí me sobrecogió mucho. Entonces por eso me inventé a Manolita Perales, que es la hermana mayor de Isabel y que es una superviviente radical. Yo no quería escribir una novela triste porque yo no quería contar la historia de los vencidos, yo quería contar la historia de los resistentes. No es lo mismo un vencido que un resistente, ¿no? Entonces Manolita, yo he escrito mucho sobre supervivientes porque son mis personajes favoritos, pero yo nunca he conseguido crear una superviviente tan terca, tan tenaz como Manolita, ¿no? Entonces, yo creo que he podido escribir esta novela gracias a ella, porque la energía del personaje atraviesa la novela. Yo sentía a veces que Manolita, cuando se levantaba de la cama, no solamente se echaba a los hombros a sus hermanos y a su padre preso y a su madrastra presa, se echaba a los hombros mi novela también, ¿no? Y tiraba de ella. A mí hay una novela tuya que me gusta mucho, que es tu primera novela, Las edades de Lulú. Para mí una de las mejores novelas eróticas contemporáneas. Sí. ¿Qué te parece? O sea, no sé si leíste 50 sombras de Grey, si estás al tanto del fenómeno. Entonces me acabo leyendo cosas infames para tener una opinión. Pero fíjate, yo creo que 50 sombras de Grey es un fenómeno que no tiene nada que ver con Las edades de Lulú, porque Las edades de Lulú, como todas las novelas eróticas escritas por mujeres en los 80 y en los 70, es un libro muy político, muy cargado de ideología y un libro muy reivindicativo. Es una novela, desde luego, pero es una novela que reivindica la libertad de las mujeres para ser tan perversas como los hombres, que reivindica la sexualidad femenina como una cosa completa y completamente desgajada de la voluntad masculina. Yo creo que esta novela romántica de última hora es una cosa muy distinta. Es un fenómeno de marketing que viene a cubrir un nicho, ¿no? Alguien debió comprender que las mujeres leían ficción y, sin embargo, la literatura erótica tradicionalmente era masculina y la femenina no era tan asequible para una gran cantidad de mujeres. Entonces, 50 sombras de Grey en realidad es una novela romántica. La estructura es de novela romántica: idilio, conflicto, idilio, conflicto, idilio, conflicto, idilio. Es una extraña relación sadomasoquista porque el dominante no da miedo, porque realmente es ella la que controla todo el tiempo la situación, ¿no? Y él es tan guapo, tan alto, tan millonario, tiene un yate, tiene un avión, gana 100.000 euros, 100.000 dólares a la hora. Es como un príncipe azul de novela de Corintellado con sexo explícito. A mí lo que más rabia me dio de Grey es que en España, cuando yo era joven, había un chiste machista muy bueno, como suelen ser los chistes machistas, que decía: ¿por qué las mujeres ven las películas porno hasta el final? Y la respuesta era: para ver si se casan. Y lo que más rabia me da es que al final de 50 sombras de Grey efectivamente se casan y tienen niños. O sea, es como la demostración de aquel chiste. Es tremendo. Yo no creo que mi novela tenga nada que ver con eso. Quiero decir, o sea, a partir de los 90, del final del siglo XX, las novelas eróticas dejaron de ser un material clandestino, un género aparte, ¿no? A partir de ese momento cualquiera puede publicar una novela erótica, cualquier escritor, y no tiene ni que cambiarse el nombre, ni que cambiar de editorial, sí, ni cambiar de colección. Entre otros. Sí, digamos que ha vuelto al lugar que no debería nunca haber perdido, ¿no? Entonces, claro, para mí la sexualidad de mis personajes es muy importante. Yo creo que la materia narrativa de la literatura erótica tiene que ser el deseo, ¿no? El deseo es verdaderamente la materia narrativa, porque el sexo en sí mismo es una actividad fisiológica bastante monótona, ¿no? Pero el deseo es lo que cambia... Que la vuelve creativa. Claro, cambia el estado de ánimo de las personas y nos atormenta y nos destroza y nos sube para arriba y nos baja para abajo. Y eso es fundamental en cualquier novela porque es un lado esencial de cualquier ser humano. En algún lugar leí que habías empezado a escribir mientras tu familia miraba el fútbol. Sí, mi padre y mi abuelo, sí, ese fue el principio de todo. En aquella época en España, cuando yo era pequeña, había solamente un partido de fútbol a la semana, no como ahora que hay 70 y es horroroso.
Había uno y era un acontecimiento semanal, era el partido de fútbol del domingo. Entonces, mi padre nos llevaba a todos, a mis hermanos y a mí, a merendar a casa de mi abuelo los domingos porque él veía con su padre el partido. Entonces, bueno, para que ellos pudieran ver el partido, en la casa tenía que haber mucho silencio, porque el comedor estaba comunicado con el salón y con el cuarto de estar. Entonces a los niños, para que no diéramos la lata, nos daban lápices de colores y papel para dibujar. Pero yo dibujo fatal, yo dibujo muy mal. Dibujo tan mal, soy tan incapaz de dibujar que me aburría. Entonces una tía abuela mía me dijo un día, ¿y tú por qué no escribes? ¿A ti que te gusta tanto leer, por qué no escribes? Entonces empecé a escribir cuentos con 8 años y nunca los podía terminar, porque el partido de fútbol, ya era yo una escritora de largo aliento, y el partido se acababa antes de que yo llegara al final. Pero eso fue lo primero que escribí en mi vida, y durante muchos domingos escribía siempre el mismo cuento y nunca lo podía terminar, ¿no? ¿Lo terminaste? Lo terminé en mi cabeza, pero nunca llegué a escribirme el final. Seguiremos esperando aquel cuento de tu niña. Sí, aquel cuento además me enseñó mucho de lo que sé de mi oficio, ¿no? Mario Vargas Llosa dice que escribimos para conjurar a los demonios, que escribimos escribimos contra lo que tememos, contra lo que nos da miedo, ¿no? Y el libro, el cuento aquel que yo escribía de pequeña tenía mucho que ver con eso, porque en España había una costumbre muy desagradable, que yo creo que ya ha pasado a la historia, que consistía en burlarse de los niños contándoles que no eran hijos de sus padres, ¿no? Te decían, a ti te recogieron de debajo de un puente. Entonces eso nos lo decían a todos como para reírse de nosotros, ¿no? Pero yo era tan morena, era tan agitanada, que a mí cuando me decían, a ti, tú eras de unos gitanos que no te quisieron y te recogió tu madre, yo me daba mucho miedo que fuera verdad. Es una tontería, y además mi madre era igual de morena que yo y encima llevaba moño. Pero como el miedo es libre, yo tenía mucho miedo que fuera verdad, que yo no era hija de mi madre. Entonces escribía un cuento tan largo que nunca me daba tiempo a terminarlo, de una niña que se perdía en un parque y la recogían unos de un circo y se la llevaban y luego la volvían a perder. Entonces su madre verdadera la encontraba, pero no se daba cuenta de quién era, y sus hermanos la decían, a ti te ha recogido mamá, tú no eres hija de mamá. Y al final la madre la miraba con ojos de amor verdadero, que es eso que no se sabe lo que es, excepto en la literatura, y la reconocía, y la niña terminaba burlándose de sus hermanos, ¿no? Afirmando que sí, que ella era hija de su madre. Por eso era tan largo, era como un culebrón, no me daba tiempo nunca a terminarlo, pero yo escribía ese cuento no para divertirme, que también, ni porque me gustara escribir, que también, escribía sobre todo para ser hija de mi madre, para confiaba, depositaba en mi cuento la capacidad de obligar al mundo a ser más justo de lo que es. Y en ese sentido, cuando era muy pequeña, esa experiencia me enseñó mucho de mi oficio, y sigo creyendo que escribimos para ajustar las cuentas con la realidad, para obligar a la realidad a ser justa cuando es injusta, y escribimos para espantar a los demonios.